Buenas tardes. En este video vamos a hablar del sistema ferroviario. El equipo está conformado por David del Valle y yo, Ivonne Meuli. Iniciamos con las definiciones. En sí, un ferrocarril es un camino de dos carriles de hierro por donde transitan los trenes. Si estamos hablando del sistema ferroviario de una forma más general, se incluyen todas las instalaciones, los vehículos y los equipos necesarios para el transporte por medio de los trenes. Por último, podemos ver el sistema ferroviario como una actividad económica prioritaria que es administrada por el Estado. A pesar de que esta actividad no ha tenido un gran avance en los últimos años, sigue siendo importante, especial para el transporte de carga. El sistema ferroviario opera en base a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. De acuerdo con esta ley, el sistema se compone de tres partes. Primero, las vías generales de comunicación. Esto incluye el derecho de vía, los centros de control de tráfico y los señalamientos. Después tenemos el servicio público, que se refiere a el sistema operacional que permite que el sistema ferroviario funcione de la manera correcta. Por último, los servicios auxiliares. Los servicios auxiliares incluyen todas las instalaciones como estaciones de transbordo, talleres de mantenimiento o centros de abasto que permiten que los trenes funcionen. El sistema ferroviario cuenta con distintos elementos. Primero tenemos elementos puntuales. Uno de los elementos puntuales son las terminales. Estas son instalaciones donde los trenes pueden cambiar de dirección o cambiar de rumbo y también donde las mercancías pueden ser descargadas, los pasajeros pueden transbordar y hacer conexión con otros medios de transporte que los llevarán a su lugar de destino. Por lo tanto, se pueden clasificar de dos formas. Pueden ser terminales de pasajeros que incluyen de pasada y de cabecera, o pueden ser terminales de carga que incluyen de gravedad y a nivel. También las terminales pueden ser clasificadas por su función, es decir, son de tráfico mixto, son de viajeros, son de mercancía, pueden ser terminales técnicas, entre otras. El siguiente elemento son las desviaciones. Las desviaciones son esos puntos en las vías férreas donde el tren puede cambiar de rumbo. Esto es gracias a un mecanismo que por lo general tiene tres partes. Las agujas, que son rieles movibles, el cruce de carriles y los rieles de unión. Tercer elemento puntual son los señalamientos. Los señalamientos se refiere a todos los dispositivos mecánicos, eléctricos o manuales que dan indicaciones a los maquinistas. Estas indicaciones pueden ser disponibilidad de vía adelante, pueden decir disminuir velocidad, pueden indicar entrada o salida de trenes, entre otras indicaciones importantes. Por último tenemos los servicios auxiliares. Estos, como ya se mencionó, son estaciones de transbordo, para mantenimiento o para abasto de los trenes. Después tenemos los elementos lineales, que únicamente son dos: terracerías y superestructuras. Las terracerías se refiere a la franja de terreno sobre la cual se construyen las vías del tren. También se refiere a todos los trabajos que se realizan, incluyendo cortes y terraplenes, para llegar al nivel subrasante. Después, las superestructuras se refiere ya en sí a las vías férreas que se construyen por encima de las terracerías. Como podemos ver en esta imagen, se incluyen distintos elementos. Tenemos los rieles, que son estas dos hileras
de, de fierro, cuyas medidas están indicadas en la ley reglamentaria del sistema ferroviario. Después tenemos los durmientes o traviesas. Son estas placas colocadas transversales a los rieles y equidistantes entre sí. La distancia entre las traviesas es importante porque ayudan a dar estabilidad a los rieles. Después tenemos estos elementos de unión, que son placas, tachuelas, tornillos que unen rieles con traviesas. Y por último tenemos el balasto. El balasto es una capa que se coloca por encima de las terracerías y sobre la cual se construyen las vías férreas. El espesor del balasto es importante porque ayuda a distribuir uniformemente las fuerzas que se reciben en los durmientes. El balasto puede ser de piedra triturada, de grava lavada o también de escoria o residuos triturados. Por lo general es de piedra triturada. Ahora vamos a pasar a los datos del sistema ferroviario en México. En México, de acuerdo con la SCT, en el año 2019 tenemos 26.914 kilómetros de vías férreas. Estas se pueden dividir en las vías principales y secundarias, que son las vías generales de comunicación, en la vía auxiliar y la vía particular. Las vías principales y secundarias son mayormente concesionadas con 17.360 kilómetros. Es importante notar, según la INEGI, el sistema ferroviario es el tercer medio de transporte de carga más utilizado en el país. El primero son carreteras y el segundo son los puertos marítimos. En el 2018, 12.8% del transporte de carga fue desplazado por medio de ferrocarriles. Esto equivale a aproximadamente 120 millones de toneladas de mercancía. En el mapa siguiente podemos ver todas las vías férreas que atraviesan el país. Podemos observar que muchas de estas vías tienen salida hacia los Estados Unidos, hacia la frontera norte y también hacia la frontera con Guatemala. Además, muchas de estas tienen salida hacia las costas del país, es decir, hacia los puertos, suponiendo que de aquí transportan mercancías hacia otros puntos del país. Lamentablemente, la península de Baja California es uno de los pocos estados que no tienen realmente un sistema ferroviario. Únicamente tiene una pequeña sección al norte de la península que da conexión con la frontera de los Estados Unidos. En una escala internacional sabemos que México mantiene el lugar 14 por cantidad de kilómetros de vías férreas. Por otro lado, obtiene el lugar 11 por cantidad de tráfico ferroviario de carga. Esta es toda la información que tenemos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.